Hola a todos. Ya tenemos los resultados de la encuesta y además he recibido un puñado de vídeos vuestros con vuestras opiniones. Muy interesante. Vamos con ello. Bienvenidos a Charla Motor. Lo primero y ante todo, pediros disculpas por el retraso en la publicación de la encuesta, pero una reforma doméstica inesperada me ha tenido fuera de juego prácticamente un mes. He aprovechado para hacer pruebas como esta, en la que probaré el Jaguar I-Pace. Y os cuento cómo ha ido el tema de la encuesta. He recibido un puñado de vídeos, no muchos, pero lo que sí he recibido es un montón de comentarios. Y la práctica mayoría de los comentarios muestran un rechazo absoluto a la imposición del coche eléctrico, incluidos usuarios de coche eléctrico. Ojo a esto, hablamos de imponer el coche eléctrico, no de que si el coche eléctrico es viable, que es otra cosa muy diferente. Por cierto, hablando de imposiciones, os dejo un par de noticias de esas que hacen que se te hiele la sangre pensando en cómo actúan los mismos que te obligan a comprarte por narices un coche eléctrico. Atentos a la pedrada. La primera pedrada viene desde la página web Híbridos y Eléctricos, que no es precisamente sospechosa de odiar al coche eléctrico. Atentos. El gobierno pisa el freno con la expansión de la red de carga pública en nuestras carreteras. La lenta expansión de la red de carga obliga al gobierno a modificar su apuesta eléctrica. Bla, 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 bla. La primera en la frente. Los mismos que te obligan a comprarte un coche eléctrico. Pero la segunda noticia ya es para pedir asilo político en Posidonia. Atentos al Mundo del 4 de octubre de este año. Un 20% menos de coches eléctricos para los ministerios. El gobierno pide permiso a la Unión Europea para para electrificar menos su flota por los precios. Es que de verdad, que yo voy a pedir asilo político en Posidonia. Pero seguro que para un Falcon híbrido habrá dinero, no os preocupéis. Y ya sabéis quién va a pagar todo esto, ¿verdad? Es que algunos se piensa que la cosa pública es gratis. Ay. Pero volvamos a la encuesta que me pierdo. Vamos a ver, me ha llamado la atención, primero, que hay gente que muestra un rechazo total al coche eléctrico, pero el rechazo es simplemente porque ven que no hay infraestructura. No es un problema del coche eléctrico, es un problema de que no hay infraestructura. Y por eso he puesto la noticia de que la infraestructura no mejora. Y por otra parte, la gente se queja de los precios, pero yo estoy convencido que los precios terminarán bajando. Y la calidad de los coches volverá a subir porque esto al final es un mercado competitivo. Lo que pasa que estamos pagando la novedad. Acordaos cuando los teléfonos móviles eran un maletín y costaban una fortuna. Eso con el tiempo variará. Pero lo importante es que la gente lo que realmente rechaza es, como he dicho antes, la imposición. Y por otra parte, también me ha llamado la atención aquellos comentarios de gente que, con mucho sentido común por otra parte, dicen que al coche eléctrico hay que dejarle su hueco, porque para algunas circunstancias o algunos usos es el vehículo idóneo, y eso no lo ha discutido nadie jamás. Insisto, realmente lo que ha quedado patente en la encuesta es el rechazo a la imposición, porque el coche eléctrico tarde o temprano se irá imponiendo por lógica y por infraestructura, pero no por imposición. Tú cuando impones algo, esto me recuerda al motín de Esquilache. Tú cuando impones algo, pues lógicamente produce un rechazo.
Y no me enrollo más, os dejo los vídeos que han mandado nuestros amigos. Algo importante, por favor, si alguno de los que ha enviado el vídeo ve que he manipulado algo de lo que ellos han dicho, por favor, que lo comente. Porque lo que no tolero es que alguien piense que yo manipulo algo. Vais a ver que los vídeos son exactamente lo que me han enviado. E insisto, si alguno de los que ha enviado un vídeo ve que yo lo he retocado o lo he cortado, que lo diga, por favor. Porque en Charlamotor yo lo que quiero es que la gente vea lo que opinan los demás. Así de claro. Y cuando hago una prueba es lo que yo opino. Y ya está. Si a mí no me hace falta manipular, ni me va nada en ello. No me enrollo más. Ahí van los vídeos. Los ordeno de más corto a más largo. Definitivamente no al coche eléctrico. Básicamente por 3 motivos. El primero y el más importante es que viene impuesto. Viene obligado. El segundo es el precio. Un coche eléctrico es mucho más caro que un coche convencional. Y el tercero es el tema de la recarga de las baterías, que en este momento pues prácticamente es muy bajo o en algunos sitios hasta nulo. Buenas tardes, Charlamotor. Muchas gracias por hacernos partícipes de estas encuestas. Me ha encantado el sonidito que le has puesto a la señora Díaz de fondo. Me ha hecho mucha gracia. Y bueno, pues en mi opinión el coche eléctrico no es la solución. A corto plazo, por supuesto que no. No tenemos puntos de carga suficientes ni para hacer un viaje largo ni para cargarlo en ciudades llenas de coches, de edificios, de casas. Tienes que tener una vivienda unifamiliar como mínimo o vivir al lado de un sitio que tenga cargadores con un espacio amplio para poder cargarlo. Tampoco lo veo muy rentable gastar 4 o 5 horas en cargar toda la batería si estás de viaje. Y bueno, pues para mí las baterías del coche serán el siguiente plástico, es decir, que me parece que es lo que se va a llenar. Habrá muchos cementerios de baterías, como lo del cementerio de residuos de las centrales nucleares. Habrá muchos vertederos, incluso puede que los mares se llenen de baterías porque no hay dónde meterlas. Entonces creo que eso va a ser la siguiente. De eso no nos están hablando, de todo lo que contaminación que van a crear. Y bueno, por supuesto, los precios con respecto a la calidad no merecen la pena. Es una salvajada los precios y eso ni siquiera para el kilometraje que te ofrece la batería. No merece la pena de momento. Creo que habría otras alternativas, pero que a las grandes empresas energéticas les interesa más la luz para el tema del eléctrico, para cobrarnos la luz a precio de oro. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito claro y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias y que vaya genial el canal. Hola a todos. El mercado europeo del automóvil ha ido, no voy a decir evolucionando, sino sufriendo transformaciones en toda su historia. Pero analizando la más reciente y enfocando hacia la novedad del coche eléctrico, yo apuntaría hacia 2 acontecimientos. La llegada del monovolumen en los 90 y la aparición del SUV hace relativamente poco. Los que entonces analizábamos el mundo del motor no dábamos un duro por ninguna de las 2 opciones. Más que nada porque no nos gustaban. Y sin embargo, se vendieron, y en el caso de los SUV se siguen vendiendo como churros. Esto es muy sencillo. La gente compra lo que los fabricantes quieren que compren. Recordad la época en la que solo se vendían coches de gasoil, gracias a esa campaña orquestada por los vendedores de concesionario y sus caballos más potentes que los de gasolina. Es una expresión que todos hemos oído alguna vez. Este sí que es un cohete. Con el caso de los eléctricos vamos hacia el mismo camino, solo que en este caso las leyes europeas y las regulaciones en materia de contaminación se lo están poniendo todavía más fácil. El que no haya una red de puntos de recarga suficiente para abastecer la demanda a medio plazo no es su problema. Esto es trabajo de los que ven en las recargas un negocio a futuro y los que ven peligrar el suyo si no invierten un poco en prepararse para lo que viene.
La prueba la tenemos en las alianzas que están surgiendo entre empresas energéticas y petroleras para instalar y explotar puntos de recarga de manera masiva en los próximos años. Estas alianzas, de miles de millones de euros, van a dar un fuerte empujón en materia de puntos de recarga públicos. Hoy, el coche eléctrico sigue siendo caro, demasiado caro en relación a un coche de gasolina, pero eso va a tener que ir cambiando si los chinos irrumpen en el mercado como amenazan con hacer. Al fin y al cabo, un motor eléctrico y unas baterías no son algo tan novedoso ni tan infabricable, por lo que entre el precio al que se está poniendo el combustible fósil y la presión publicitaria para que la gente se pase al eléctrico, es cuestión de tiempo que se inunde el mercado. Mientras tanto, lo que de verdad se está moviendo es el mercado de segunda mano. La economía no anda muy bollante y la gente no sabe muy bien qué comprarse, porque no se han suscrito a Charla Motor. Los que se están haciendo de oro son los compraventas. No hay más que ver la cantidad de establecimientos que han aparecido por todas partes de ese tipo de negocios. El eléctrico viene. Como coche urbano es una opción perfecta. Para viajar, de momento, hay que esperar a que se alcancen mayores autonomías o mejore la red de recargas, pero llegará. Es una lástima para los que amamos el mundo del motor y los motores de 8 cilindros o más, pero hemos de asumir que acabaremos siendo relegados a algo exótico y propio de tiempos antiguos y mejores. Hola, muy buenas, un saludo a todos los seguidores de Charla Motor. Con respecto a la pregunta que se ha lanzado esta semana, bueno, para empezar quiero decir que estoy grabando desde un vehículo eléctrico. Es un Tesla Model S del año 2013, tiene más de 260.000 kilómetros y una autonomía real de unos entre 350 a 400. Tendrá una degradación de un 10% de la batería, y es la batería original, la de origen, la que tuvo en su momento desde que se fabricó, no se ha cambiado la batería. La gente pensará que solamente podría hablar cosas buenas de este coche, que soy un fanboy de Tesla, pero para nada es así, ¿vale? Creo que el vehículo eléctrico es una buena alternativa, pero no creo que sea una imposición, por lo menos todavía no debería de serlo. Estoy muy contento con él, como he dicho antes, pero no se lo podría recomendar a todo el mundo porque no se adapta a las necesidades de todo el mundo. Si hace, por ejemplo, 5 años a mí me hubiesen dicho, oye, te quitamos tu vehículo de combustión y te regalamos un eléctrico, yo hubiese dicho que no, y a día de hoy, con el pensamiento que tengo, hubiera dicho todavía que no, porque no se adaptaba a las necesidades que yo tenía en ese momento. Ahora mismo sí, pero porque he cambiado de casa, tengo un punto de carga en casa, que son muy importantes. Si quieres tener un eléctrico que lo puedas cargar en casa es muy importante. Como he dicho, aparte por las distancias que recorría, por mi trabajo, no podía contar con un vehículo eléctrico en ese momento. La vida me ha cambiado y ahora pues sí se adapta el vehículo eléctrico a mis necesidades, y de hecho pues lo estoy amortizando bastante bien. Sí es cierto que todavía considero que los precios son altos, aunque sí el vehículo eléctrico con respecto al de combustión ya se está equiparando un poco el precio, pero aún así una diferencia de 10.000 euros, teniendo en cuenta que lo del plan MOVES no lo vais a cobrar directamente cuando vayáis a comprar un vehículo eléctrico, podéis tardar más de un año en cobrarlo. Pues tenéis que tener en cuenta que esos 10.000 euros de diferencia a como están hoy los tipos de interés, engorda bastante las letras del vehículo. Por eso creo que en ese sentido todavía estamos lejos de que todo el mundo se pueda comprar un vehículo eléctrico. Así que mi respuesta, yo lo siento mucho, si tengo vehículo eléctrico no lo cambiaría ahora por nada, pero mi respuesta de momento va a ser que no. Un saludo. Muy buenas, mi nombre es Javier Palacios y quería darte mi opinión y ayudarte en esta encuesta que has propuesto. Lo primero de todo, felicitarte por el canal, yo te sigo y coincidíamos en muchas cosas, además a mí siempre me ha gustado el motor, pero hablando de esta pregunta en concreto y hablando del coche eléctrico, yo sí que quiero darte mi opinión porque yo he hecho un esfuerzo. Yo no es que tengamos en la unidad familiar no tenemos sueldos excesivamente altos, pero bueno, no nos podemos quejar, y hemos hecho un esfuerzo para comprarnos un coche eléctrico. Y yo sinceramente se lo recomiendo a todo el mundo. No tengo placas solares, las tendré en su momento, pero sí que es verdad que vivo en una casa, en un pueblo, y podría tener placas solares y me saldría mucho más barato. Aún así, yo después de las últimas experiencias que he tenido con el coche de combustión, tenía un C+, que tiene 15 años ahora, tengo un C+, que tiene 15 años que no da ningún problema, gracias a Dios.
Pero sin embargo, el último coche que tuve, que fue un Peugeot 308 diésel, cuando no daba un problema daba otro. Y con 5 o 6 años lo vendí para comprarme el Tesla. Yo tengo un Model Y, un Long Range, que me ha costado un dinero porque no es barato. Sí que es verdad que ha bajado mucho. Sí que es verdad que las ayudas ayudan, valga la redundancia. Y sí que es verdad que yo desde marzo que lo tengo no he ido a una gasolinera. De hecho, el otro coche intento cogerlo lo menos posible. Y lo que pago de más de cuota, porque es un coche un poco más caro, sí que es verdad que me lo estoy ahorrando en el gasoil. Y se nota, y al final se nota. No tengo problemas de mantenimientos, no tengo problemas de frenos, de ruedas prácticamente. Es pronto, tiene 20.000, lo tengo desde marzo, tiene casi 20.000 kilómetros. Yo hago 60 kilómetros mínimo diarios para ir a trabajar. Entonces, al precio que están los coches de combustión hoy por hoy, los problemas que dan, porque el que tuve yo, cuando no era lo de AdBlue, era el embrague, y cuando no era el embrague fueron los frenos, y cuando no era una rótula, y cuando no... Eso le puede pasar a cualquier coche. Pero pros y contras, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que hacer una inversión un poco mayor. Eso va a cambiar. Los coches de combustión están carísimos. Los coches chinos que están viniendo, algunos son de muy buena calidad, otros no lo sé. Pero lo que está claro es que, aunque nos lo estén imponiendo los políticos, las marcas ya lo están viendo. Unas lloran y otras se modernizan. Los mayores inversores en energías alternativas son las empresas petroleras, que son las más grandes del mundo, son las que más están invirtiendo en energías renovables. Por algo será. Ellos saben lo que les queda y por qué recorta la producción para subir los precios. La verdad es que yo siempre he puesto gasoil o gasolina en Repsol, porque tuve un problema con la bomba de inyección de mis coches y yo quería poner un buen gasoil, y es que son 2 euros casi el litro de gasoil. Entonces, en proporción, yo mis 300 euros al mes que se me van en gasoil, ahora no se me van. Y la diferencia de cuota no son 300, son 200. Aún así gano 100 euros al mes y tengo un coche mucho superior al que tenía. Yo no soy fanático del coche eléctrico, soy partidario. Me gusta el motor, yo tengo una moto y si hubiera eléctricas decentes también tendría moto eléctrica, pero tendría la de combustión porque me gusta. Pero a nivel práctico no creo que sea una imposición, creo que es fundamental. Creo que yo he ido detrás de un coche diésel con la moto apestándome y prefiero que sean eléctricos. Que haya intereses creados, por supuesto. En cualquier industria hay intereses creados, intereses de unos y de otros. A mí me sale más barato, es más limpio, es más cómodo, es mejor coche que lo que podría tener por ese precio en uno de combustión. Y la gente que lo está viendo y mis compañeros de trabajo que lo ven y yo me voy de viaje y no tengo ningún problema en nada y vivo en Valencia, me he ido a Pirineos, he vuelto, tengo que parar un par de veces a la ida, una vez a la vuelta, paro más a tomar café ya que los chiquillos vayan al baño, que es lo que me hace falta. Yo no le veo ninguna pega al coche eléctrico, es más pesado, es más cara la reparación, es posible, pero si le pegas un golpe a la batería es mucho dinero, si le pegas un golpe a la carte del motor es mucho dinero, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que relación pros y contras no tiene comparación. El coche eléctrico en mi caso, no es un coche para todos todavía, pero en mi caso vivo en un pueblo, tengo que ir a Valencia a trabajar, hago muchos kilómetros, el gasoil está como está, los coches de combustión están como están, tengo que comprarme un coche más pequeño para que me cueste casi lo mismo que me costó este. Yo soy partidario, y a mí me gusta el motor, me gustan las motos y va un poco en contra de mí, pero precisamente por eso quiero hacer entender a la gente, me gustaría que la gente entendiera que tiene sus cosas buenas. ¿Será una imposición? Será una imposición. Pero nos interesa, también nos interesa. Yo a mis hijos les quiero dejar me he ido a vivir al campo precisamente porque estaba harto de la contaminación, entre otras cosas. Yo quiero dejar a mis hijos un mundo un poquito mejor, que por unas cosas lo será, por otras no, pero yo veo las furgonetas, los camiones y los coches tirando humo negro como mi CEMAS, que a veces lo tengo que coger porque no tengamos más narices, y también tira humo negro cuando le pegas un acelerón, tienes que adelantar, lo que sea. Y eso es un crimen, nos habíamos acostumbrado a eso, hay gente que es fanática de eso, me parece muy bien, pero yo soy partidario y me gustaría que la gente entendiera que a lo mejor no es para todo el mundo, pero tiene sus cosas buenas. Yo estoy a favor, que me lo están imponiendo, pues a lo mejor me lo estaban imponiendo, pero a mí cuando las cosas me obligan no suelo hacerlas, y si las hago es porque les he visto una parte buena. Era darte mi opinión y muchas gracias por el trabajo que haces. Un saludo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Charla Motor? En relación a la encuesta que habéis mandado, ¿no? Que habéis abierto sobre si el coche eléctrico sí o no, pues os voy a dar mi opinión, ¿vale? A ver, sobre la pregunta de coche eléctrico sí o no, yo diría indiscutiblemente sí, ¿no? Los coches eléctricos superan yo diría en todo aquello que es importante en un automóvil, al menos obviamente en mi opinión, ¿no? En mis indicadores, a los coches térmicos, ¿vale? Tienen una suavidad infinita, tienen potencia de par más que suficiente, son mucho más eficientes, ¿vale? Pensad, yo por ejemplo tengo un Skoda Enyaq y a pesar de que tiene un peso enorme, ¿vale? Es cierto, he dicho que superan en casi todo y el peso no es una de sus características, y luego hablaremos del tema del precio. Pero a pesar de que pesa conmigo dentro 2,2 toneladas, que es una barbaridad, ¿no? La verdad es que en los consumos medios de los recorridos que hago, que son mayoritariamente autopista, son de unos 20 kilovatios, un poquito menos. Eso pasado a energía en combustible, ¿vale? Si no me equivoco, serían un poquito más de 2 litros y pico. Un poquito más de 2 litros, ¿vale? Porque un litro se estima que tiene 9 kilovatios de energía. En cuanto a precio de ese consumo, tampoco tiene nada que ver, pero entiendo que depende de otros factores, ¿no? Pero objetivamente hablando, es mucho más eficiente a pesar de todo lo que pesa, ¿no? Y además esto lo hace sin hacer ruido, que para mí es una grandísima ventaja, y con una salida de marcha fantástica, con un control fantástico de la potencia y además sin echar humo, ¿vale? Lo cual para mí también es una gran ventaja, ¿vale? Por tanto, yo diría que sí, indiscutiblemente el coche eléctrico sí. Lo que pasa es que también hay que valorar las cosas según el momento en que están. Ahora estamos viviendo una fase del proceso de implementación del vehículo eléctrico, que es típica en cualquier proceso de cambio y de innovación, de introducción de un nuevo producto o servicio en un mercado, que es la fase de adopción temprana, ¿vale? Ya ha pasado la fase de innovación, ¿vale? Que más o menos se recuperaron de ella los primeros usuarios de coches eléctricos y muchos de ellos de Tesla, ya conocemos todos el caso, ¿no? De éxito. Y ahora hay una mayor cantidad de personas que por unas razones u otras escogen comprar un coche eléctrico, ¿vale? Por tanto, lo que ocurre en esta fase es que ese producto no está adaptado ni pensado, ni puede serlo normalmente, porque para eso hay que venderlo muchísimo más, en mucha mayor medida, a la gran masa de consumidores, ¿vale? Y se dan circunstancias como que, por ejemplo, hay poca variedad de modelos y que son mucho más caros, ¿vale? Es verdad que cuando yo lo compré y lo encargué a mediados del 2021, con ayudas, teniendo en cuenta las ayudas, que todavía no he cobrado, por cierto, ¿vale? Esa es otra historia. Me costaba lo mismo que un vehículo equivalente, ¿vale? Que un RAV4, por ejemplo, ¿vale? Un vehículo equivalente. Y además, a partir de entonces, empezaba a ahorrar. Yo simplemente hago 15.000 kilómetros al año, empezaba a ahorrar pues unos 1.500 euros, dependiendo de cómo lo cuentes y tarifas, etcétera, al año en combustible, ¿no? Con lo cual me salían los números, pero igualmente pude acceder a él porque empezaron a ver estos productos del grupo BAC, el ID4, el Enyaq, etcétera, y pude acceder a él. Entonces entiendo que para muchísimas personas no es algo que de momento se ajuste, ¿no? Ni a su bolsillo ni a sus necesidades. Por supuesto, el tema de autonomía. Mi vehículo tiene una autonomía de 400 y poco kilómetros por autopista, es más que suficiente, no hay ningún problema con eso, no me limita en absoluto. Simplemente, obviamente, de momento tengo que planificar por mi tranquilidad hoy en día, viajar planificando las salidas, ¿no? Porque todavía no tenemos puntos de carga con una densidad tan grande como los de gasolina, pero como podéis entender, después de 300 kilómetros de viaje, pues no me molesta a mí, al menos no me molesta en absoluto esperarme a hacer una pausa de 30 minutos, ¿vale? O de 40, no es un problema, para mí no es un problema por el tipo de uso que hago. Pero es lo que os decía, y me estoy alargando demasiado, disculpad, estamos en fase de
early adopters, con lo cual se dan circunstancias especiales, ¿vale? La primera es que no hay productos masivos de todas las gamas de precio, tampoco son baratos. Pasa lo mismo con la telefonía móvil, ha pasado lo mismo con los televisores, ha pasado lo mismo con los vehículos de motor térmico, ¿no? Cómo eran los primeros vehículos de motor térmico y para quién eran, etcétera, etcétera, etcétera. Ha pasado con todo. Y con esto no es una excepción. Y también se dan circunstancias un poco especiales que hay que entender para valorarlo, ¿no? El cliente medio de este tipo de vehículos es un cliente que tiene, en general, un poder adquisitivo alto, o al menos cree tenerlo. No digo que no me incluyo en esta categoría, pero normalmente ocurre esto, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que, claro, tú no le vas a vender un vehículo que tiene la misma potencia que por ejemplo, ¿no? Que un vehículo térmico similar, y más caro, ¿no? No tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué le ofreces? ¿Qué le puedes ofrecer de forma muy fácil? Mucha potencia, ¿no? Demasiada potencia. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Que, bueno, criticáis porque un vehículo de el que sea, pues necesita 500 caballos, ¿no? Incluso el XC30 de Volvo, que pinta bien porque es muy simple, etcétera, y parece muy racional, luego le ponen una potencia absolutamente disparatada. Bueno, porque al final tiene que tener algo que haga que sea atractivo para estos primeros adoptantes que hacen un esfuerzo especial por cualquier razón, porque pueden, porque quieren, porque lo que sea. Y luego a partir de aquí, pues también está el lío de las pantallitas y de las tonterías superfluas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Para mí, ojalá que esto lleve a vehículos mucho más sencillos mecánicamente, mucho más sencillos en cuanto a arquitectura, de hardware y de software, mucho más racionales, ¿no? Para mí el vehículo ideal, para entendernos, es un Dacia bien hecho, que no digo que no estén bien hechos, pero bien acabado, con buenos materiales, etcétera, ¿no? Y en cambio, en general, nos encontramos todo lo contrario, pero eso en todo, o sea, vehículos térmicos y no térmicos en general es un mal endémico, es una estupidez. Eso sí que es una idiotez generalizada, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, por tanto, valoremos el vehículo eléctrico por lo que es ahora, por lo que es y por lo que puede ser, ¿no? Pero no exactamente valoremos cómo va a ser en función de cómo es ahora. Yo creo que va a ser algo mucho más diferente. Vale, pero la pregunta supongo que también es impuesto o no impuesto, ¿vale? O sea, nos deben imponer el coche eléctrico si es que nos lo imponen, porque de momento no lo imponen, pero van restringiendo. Bueno, yo aquí tengo algo que decir. En general, en nuestra civilización, yo diría, no sé si la mayoría, pero muchas de las políticas del bien común se han impuesto, ¿vale? La seguridad social, no te preguntan si quieres pagar la seguridad social, te la cobran, ¿vale? Los límites de velocidad, el cinturón para los niños, las sillas de los niños, el no fumar en el restaurante, las normativas de emisiones, ¿no? Las Euro XXX, en fin, en general, ¿vale? Todo se ha tenido que imponer, porque al final, si lo sometes a votación, ¿vale? O dejas que la industria... No, a votación no, eso sería otra cosa, ¿vale? Sería otro debate, la democracia directa, etcétera, sería otro debate. Pero si tú dejas, que es el caso, ¿no? Que dicen que se discute mucho, ¿no? Dejemos que la industria se desarrolle al ritmo que necesita. El problema es que la industria, en manos de quien está, que simplemente son empresas con ánimo de mucho lucro. Es así, no lo critico, es así, ¿vale? Tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Pues lo que va a hacer es que si te mata, pues te mata. Ya está, o sea, no, en general no importa a los consejos de administración este tipo de cosas, ¿vale? Y importan los números. Entonces, afortunadamente, para eso, pues hemos encontrado maneras de tener algunos sistemas de regular a la industria, digamos, liberal. Y yo creo que en general funciona, ¿no? Yo vivo en Barcelona y todavía recuerdo, no tengo 47 años, pero todavía recuerdo cuando el hollín se acumulaba en las fachadas, ¿vale? Y ahora no ocurre esto.
O sea que esa regulación de las emisiones, que también ha causado que los vehículos se incrementen su coste, porque cada vez son más sofisticados, y también ha causado, con muchas otras cosas que tendríamos que hablar, de obsolescencia programada, etcétera, etcétera, que cada vez sean muy más complejos los vehículos térmicos hasta un punto insostenible, en el cual parece imposible hacerlos fiables con la cantidad de cosas que tienen que tener. Pues ha conseguido que se pueda respirar razonablemente a pesar de que el parque automovilístico no ha dejado de crecer, ¿vale? Pero, aún así, yo que también voy mucho en moto, y por desgracia no es eléctrica, de eso me arrepiento bastante hoy en día, pues puedo captar al día a día el humo y las emanaciones de coches supuestamente nuevos, ¿vale? Y no estoy hablando de coches grandes cilindradas ni nada de esto, ¿no? En general, coches que cumplen la normativa. Y entiendo perfectamente que eso no puede ser así, ¿vale? Y si hay que imponer que no sea así, se impondrá. Fijaos que, por ejemplo, una de las grandes demandas de la industria de automoción contra la normativa Euro 7 es que les obligará, parece ser, si no lo aflojan, a que sigan cumpliendo emisiones años, al cabo de unos años de estar el coche en funcionamiento. Y eso dice que es muy difícil, ¿no? Con lo cual está emitiendo algo que todos sabemos empíricamente, que efectivamente un vehículo diésel, no diésel de gasolina, cuando lo compres, pues no echa humito y huele bien, pero al cabo de los años, pues es otra cosa. Y pasa el ITV y pasa tal. ¿Por qué no todo es CO2 y otro tipo de emisiones? Y aparte de los criterios de ITV también son los que son, ¿no? Si los pusieran a criterio de las euros, seguramente sería otra cosa. Bueno, es aquello que puedes apretar, pero no ahogar. Pero es una realidad. Es muy difícil. Y aparte está toda la picaresca de cambiarse, bueno, alterar los filtros antipartículas, eliminarlos, volverlos a colocar cuando tienes que pasar la ITV, todo este berenjenal, ¿no? Y la polución genera problemas de salud, ¿vale? Y la mayoría de gente en Europa, y yo creo que en España no es una excepción, ¿no?, vive en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y la polución es alta todavía, ¿vale? Y no te digo ya en Barcelona, que tenemos ese microclima que se hace, etcétera, etcétera. Con lo cual esos problemas de salud no es una cuestión bueno, es una cuestión de cuidado de la humanidad, pero también es una cuestión económica, ¿vale? Cuesta muchísimos miles de euros al año las enfermedades que se derivan de la polución. Y el vehículo, pues en la ciudad es gran parte del origen. Por tanto, términos generales, imposición, sí, ¿vale? Lo que pasa es que entiendo que la línea, la frontera, no la franja entre la imposición por el bien común y el autoritarismo, pues es difusa y todo lo podemos discutir. Pero creer que hay que darle las cosas a su ritmo, pues a veces no. También pensarlo al revés, ¿no? ¿Qué ocurriría? A ver, el tema del cambio climático nos va a generar problemas graves, ¿vale? Y eso los políticos europeos lo saben, ¿vale? No nos dan la tabarra todo el día con eso, porque generaría ansiedad, ¿vale? Pero va a generar problemas, ¿vale? Va a generar problemas. Entonces, imaginaos de aquí 10 años, con los problemas que tendremos a causa del cambio climático y los políticos europeos no habiendo hecho nada, ¿no? Tampoco nos va a gustar eso. Entonces, hacer estas cosas y otras cosas. Pero hay otra razón, en mi opinión, para imponer el coche eléctrico y acelerar esta transición y forzarla, que es económica, que es la amenaza del producto eléctrico asiático, en concreto chino, ¿vale? Que ya está empezando a ocurrir. Os he dicho, el coche eléctrico es un producto que supera al coche térmico hoy por hoy, ¿vale? Acá, excepto en conducción deportiva, etcétera. Y el tema del peso que no lo he comentado antes, pero bueno, me entendéis, ¿no? Si no es conducción deportiva, a mí al final, mi coche que pese 2 kilos 200, hay 2 toneladas, la verdad es que no me importa. Y se comporta mucho mejor que el que tenía antes, a pesar de ello, ¿no? No me importa, porque aparte tampoco gasto mucho freno porque aprovecho toda esa energía, con lo cual no me importa mucho, igual que el tren pesa una barbaridad y no nos importa, ¿vale? Porque es eléctrico y sigue siendo muy eficiente. Bueno, total y resumen, ¿qué pasa? De aquí 10 años, seguro
que las baterías, 5, van a ser mucho más ligeras, la autonomía llegará a esos 600 kilómetros, que no necesitamos, pero psicológicamente está muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo harán los asiáticos, ¿vale? Los asiáticos lo van a hacer seguro. Entonces, ¿cómo podrán competir la industria europea con vehículos que son más baratos, más sencillos, que no hacen ruido, que funcionan mejor, que son mucho más baratos de coste por kilómetro, etcétera? ¿Y quién querrá un coche térmico? Nadie, ¿vale? De aquí 5 o 10 años nadie lo querrá, ¿vale? A no ser que no se cumplan mis predicciones, que puede ser. Bueno, mis predicciones, este tipo de predicciones. Entonces, esto fue una forma de forzar a que la industria europea, básicamente, oiga, Grupo BAC y Stellantis. Stellantis también es norteamericano, ¿no? Si no me equivoco. Grupo BAC y Stellantis y poco más, a decir, oye, poneos las pilas, porque si no, se os van a comer y no vamos a poder salvaros, ¿vale? Y fijaos que al principio no se quejaron demasiado de esto. Luego ya sí, se han quejado algunos, unos más que otros, etcétera, etcétera, intereses que tienen un poco diferentes, el grupo BAC, Volkswagen, etcétera, y Stellantis, pero al principio no se quejaron mucho, porque vieron en el fondo que tenían razón, ¿vale? Que necesitaban esa excusa también, ¿no? Esa excusa externa, que eso a veces nos pasa, ¿vale? Yo me dedico a implementar innovación también en organizaciones, que sé objetivamente que es beneficioso para ellas, pero a veces me va muy bien que haya algún agente externo que de alguna forma les obligue a hacer ese paso, porque al final al menos tienen, digamos, la excusa de que, bueno, como me obliga, pues vaya, me animo, ¿no? Es una simplificación, pero es así. Y entonces el problema es que no va a poder competir la industria europea si no se transforma a la electrificación del vehículo, porque el producto asiático va a ser mucho mejor. Ya lo es, ¿vale? Pero va a ser muy difícil entrarlo. Porque luego que dirás, no, nos cerramos y tal, ponemos, no sé, ¿cómo se llama? Aranceles brutales, etcétera, que luego te van a construir en Europa igualmente, pero ¿para qué nosotros vayamos todavía con chimeneas, ¿no? Con coches humeantes, porque no queremos tener coches que no hacen ruido, con conducción autónoma, etcétera, etcétera? Hombre, a nosotros... Alexa, apaga la librería. Con lo cual, es un problema medioambiental. Sí, ok, pero sobre todo es un problema económico, de competitividad, ¿vale? Entonces, cuando se hace una transición de este tipo, yo creo que cuanto más rápida, mejor, es mi opinión. Y no, tampoco digo que se está haciendo todo bien, pero sobre todo, lo que he hecho en falta es poca crítica a la comodidad que han tenido y a la poca proactividad que ha tenido la industria europea de automoción a la hora de innovar en general. Llevan 20 años viviendo de lo mismo, con una innovación muy baja, y por eso Tesla les ha comido el mercado, ¿vale? Les ha comido el pastel, por lo mismo, porque a pesar de tener muchos problemas, su producto es mucho mejor. Y ya lo te digo por precio, o sea, es imposible tener una berlina de 40.000 euros o 48.000 euros con las prestaciones y el chasis que tiene un Model 3 en otras marcas. No lo tienes, ya está. Otra cosa es que te guste más, menos, fiabilidad, etcétera, etcétera. Pero es un producto que ya no pueden competir con ello porque se han esmerado muchísimo en reinventar el vehículo en general. Y eso, ni Volkswagen, ni Peugeot, ni Citroën, bueno, PSA, etcétera, etcétera, no lo han hecho. Han seguido con sus historias, exprimiendo al máximo lo que tenían, etcétera, etcétera. Y creo que el tema de imponer el coche eléctrico es una forma de romper, de generar un cierto trauma, sin duda, pero darles una oportunidad para mejorar. Y yo, bueno, ya está. Esa sería mi opinión. A partir de aquí, ¿qué creo que va a salvarnos a los consumidores en general? Pues creo que, como ha sido otras veces, la irrupción de producto asiático, de marcas asiáticas directas, como ya pasa en muchos productos. Bueno, ya sabéis, la mayoría de productos ya son asiáticos, ¿vale? Remarcados con marcas europeas y americanas, pero se producen todos ahí. Eso sí, también, bueno, ese es el problema de fondo, yo creo. Pero en cuestiones tecnológicas, pues ya es muy habitual, ¿no? Comprar directamente producto chino, de marcas reconocidas, que tienen una fiabilidad y funcionan bien, y un servicio técnico aquí, etcétera, etcétera.
Por tanto, al final, vamos a decir el coche del pueblo, los coches del pueblo van a ser chinos, ¿vale? Más tarde que nunca. Y van a estar bien. Y yo creo que van a estar bien. Y al menos van a estar mejor que los vehículos que nos venden ahora, que para mí no son buenas soluciones ni mecánicas ni en cuanto al diseño en general. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias, perdonad el rollo de 20 minutos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, gracias. Wanna move my feet, wanna drink my wine.